Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo de Estadísticas Avanzadas de ADN Coach. Recordemos que ya hemos hecho varios capítulos sobre otras temáticas, pero en este caso las estadísticas avanzadas se nos hizo un poco más extenso y lo dividimos en dos partes. Si querés ver la primera parte, primero seguinos en las redes con @ACEPA con doble E, la Asociación Civil de Entrenadores y Entrenadoras Profesionales de la República Argentina. Podés encontrarlo en UQWeb, podés verlo en YouTube o podés escucharlo en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast. Claro, para hablar de estadísticas avanzadas, les recuerdo, y seguimos charlando con ellos, que estamos con Diego Badel, Raúl Aguilar, Agustín Locac e Ignacio Navazo, 4 expertos en la materia y además íntimamente relacionados con Gabriel Picato, uno de los mentores en meter la estadística avanzada en el básquet profesional argentino. Viendo un poco este mundo enorme de las estadísticas avanzadas contada por expertos argentinos, empapados no solamente en el contenido que da la estadística avanzada, sino también en la adaptación que requiere para trabajar en los ámbitos locales. Voy un poco al día a día. Recuerden todos los oyentes que nos pueden seguir por las redes, @cepa con doble E, que nos pueden escuchar por Spotify, por iVoox y por Apple Podcast, y que nos pueden ver por YouTube o por la plataforma de Uno contra Uno web. Voy al día a día un poco de ustedes y arranco con Diego. ¿Qué aspectos puntuales presentás al equipo desde lo colectivo, primero, y desde lo individual, en segundo plano, respecto de estas estadísticas pre-partido? O sea, ¿qué les mostrás puntualmente a tu equipo para que tenga en cuenta respecto del equipo rival? Todo depende, no hago nada igual. Tengo patrones, pero yo los rompo. Primero trato de tener un criterio de si es necesario. Esa es la primera pregunta que me hago siempre. ¿Es necesario? Eso no implica que yo no haga todos los análisis post partido, previo, con algún condimento. Alguna vez hemos jugado contra este equipo, no hemos jugado, investiguémoslo más, lo que venimos haciendo. Si hay algún número que contextualizado merezca la pena ser visto por el jugador, porque a veces lo importante es que lo conozcamos y a lo mejor nosotros hacemos un trabajo previo al partido y no hace falta decir el número, lo estamos haciendo una prevención o una acción para ir en contra o a favor de ese número. Pero no tengo patrones. Cuando en los playoffs o en partidos continuados, o si algún equipo viene en racha, mostrarle al jugador qué es lo que está haciendo ganar al otro equipo contundentemente en algún número, sí, lo ponemos. Pero es un análisis permanente, no hay patrones que, bueno, todos los partidos los jugadores van a ver cuánto hace de spot-up el otro rival, cuánto hace de transición, no. Eso es un análisis, se decide en ese momento, de acuerdo a los números que juntamos con los asistentes, y si va a ser puesto a la vista de los jugadores para la comprensión de la táctica o de la estrategia. Y en tu caso, ¿la presentación está más relacionada con la imagen o con el número hacia el jugador y el equipo? Con la imagen. Yo creo que acá hay un tema filosófico y del ser humano. A lo mejor me equivoco, pero esto es muy personal. Como hablé antes, la soberbia intelectual le molesta al otro. El número es tan contundente a veces que da que pensar que nosotros sabemos todo y tenemos toda la verdad. Esa imagen hacia el jugador contundente a veces es buena y a veces se vuelve en contra. El ser humano no le gusta no tener razón nunca, pero no hay por qué mostrarle una supremacía. Vuelvo con esa palabra porque me gustó mucho. Y el jugador no lo absorbe con alegría o con interés, lo absorbe con obligación. Y eso genera una cuestión que no hay número que mida, que son las emociones, el grupo humano, qué características de las personas estás dirigiendo y todo. Yo trato de ser metodológicamente simple y fácil.
Y eso a veces tiene que ser contundente, pero a veces abre una ventana a la creatividad para que haya un poco de fuego ahí en esa creatividad y que la llenen los jugadores, porque si no parece que nosotros llenamos todos los espacios de un partido, y eso no es así. Raúl, en tu caso, ¿qué te pedía habitualmente Martín Villagrán para presentar colectivamente e individual a los jugadores, si es que te pedía, y qué es lo más frecuente que presentabas? Déjame empezar, Javi, con algo que decía Diego en su final de ahora. El número desnuda, te manda al frente, te expone constantemente. Entonces, tratamos por todos los medios de que esa exposición en el colectivo, en el grupo, en el análisis de equipo, no tiene sentido, es totalmente contraproducente. Si tenemos que hacer algún análisis específico es directamente con el jugador en casos especiales, de que queremos que esta situación cambie, de que un jugador está gastando más plays de los que realmente necesita el equipo que él gaste, de que está terminando el uso ofensivo, está dando un valor extremadamente alto, siendo él el base que tiene que pasar un poquito más la pelota, a un porcentaje muy alto de uso ofensivo, está teniendo mucho tiempo la pelota en las manos, está terminando posesiones que no tienen que terminar en él, y entonces un análisis individual para que el jugador entienda, pero nunca expuesto en el equipo y en el grupo. Con Martín sucedió, voy a la pregunta, con Martín sucedió algo muy especial y muy rico para mí, porque pudimos manejar el trabajo de equipo, porque todos tenemos que ver con todo, y creo que fue algo, no sé si novedoso en la liga, pero yo nunca lo había visto, donde en mi función de primer asistente dejé de un lado toda la parte de la imagen y se encargaba Yanguela, que figuraba como el segundo asistente. Y entonces después juntos sacamos adelante la imagen y el número y analizamos conjuntamente. Por eso creo que algún día llegará el momento que no exista más la palabra primer y segundo asistente, deberíamos ser asistentes del equipo. No sé esa jerarquía de primero a segundo si tiene mucho sentido. Solo para Moria Kazán. Totalmente. Y entonces con Martín se da el caso que nos permite hacer este tipo de trabajo y no nos limita en ninguna medida en toda la información que necesitemos transmitirle a él. Ya viene otra de las cosas que por ahí va a sonar un poco raro, pero que he escuchado mucho tiempo, sobre todo cuando tuvimos la suerte de escuchar las charlas sobre el asistente, que tenemos que estar constantemente midiendo y dosificando qué información le vamos a dar al entrenador para no agobiarlo. Estoy convencido que todos los entrenadores tienen la capacidad suficiente para recibir toda la información que nos den, incluso la necesitamos. Entonces, esa apertura siempre hubo, preparamos un prepartido y un postpartido de todos los números que nosotros creíamos, más la imagen, que eran importantes de acuerdo al rival. Quiere decir que todas las veces el informe no era igual. Si nosotros jugamos contra un equipo como el de Badel, que tiene un ritmo de juego, de control de pelota, íbamos pensando en eso. Si jugamos contra un equipo que jugaba 87 posesiones, teníamos que tener en cuenta otros detalles. Bien, Agustín, Ignacio, por un lado aparece esto que mencionan tanto Raúl como Diego, de es necesario mostrar, vale la pena mostrar, vale la pena llevar esta diferencia de conocimiento entre una parte y otra. Y por otro lado, me quedo con algo que dijo Cristian Santander en uno de los programas, que dijo que la mujer, por tener menos capacidad atlética, física, es más inteligente. Decía que analiza mejor o piensa mejor las situaciones. Digo, eso influye en su trabajo diario, y ustedes también, depende el partido lo que presentan, o presentan un informe, un scout colectivo general más o menos similar respecto de cada juego. Ya, a nosotros nos fundamentamos en lo que nos pide, en este caso, el head coach, que es Gregorio Martínez. Lo que nos piden siempre es un informe de cómo han ido las selecciones que van a enfrentar
en los últimos 3 sudamericanos, cuáles han sido las características y contextualizar eso a las jugadoras que se van a presentar en esa selección. Entonces nosotros tenemos un backup como base de datos de la cual vamos requiriendo y le presentamos tal jugadora, anoto de esta manera, y al mismo tiempo la propia selección, nosotros hacemos un seguimiento anual de cada jugadora en su equipo, que también le pasamos a Gregorio para que después él tome las decisiones pertinentes. Y también, también es un poco lo que decía Ignacio, también en el reporte, también para que él sepa, porque por ejemplo él quizás una jugadora la piensa en una función en la selección que no es la misma que lleva en el club, entonces él también con esos informes que le hacemos llegar nosotros, él tiene diálogos semanales con la jugadora y le va pidiendo determinadas cuestiones a mejorar, porque el tiempo en la selección es corto, el periodo de entrenamiento en la selección es corto. Entonces él también va teniendo comunicaciones con las jugadoras y en base a eso las jugadoras también laburan su parte de técnica individual. Mirá, vos estás teniendo estos números, nosotros en la selección vamos a necesitar que vos cumpla esta función, tenés que mejorar esto, el otro. Es un poco eso. Y bueno, y en el sudamericano, cuando ahora me toca estar en el staff con Mariano Marco y Sandra Pavón como head coach, Sandra también yo hago la parte de números y Mariano más la parte de video, y entre los dos hacemos ese ida y vuelta que habla Raúl, y Sandra es muy abierta a escuchar lo que están diciendo los números y ni hablar cuando se lo contextualizamos con el video. Bien, Diego, a ver, Synergy desglosa en situaciones, y por otro lado están los sistemas ofensivos, que sería el encadenamiento de esas situaciones. Cuando analizás a un rival previo a un playoff, ¿vas apuntando a situaciones o más a sistemas? El inicio es siempre situaciones. Y después buscamos dentro de qué sistemas, porque a lo mejor nos empezamos a preguntar quién pasa la pelota o por dónde se apoyan para hacer eso, para cortar alguna línea de pase o para que no pase alguna cosa, para que lo más importante llegue a destiempo o lleguemos nosotros a tiempo. Pero siempre la peligrosidad de un equipo nosotros la analizamos desde el punto de vista de la situación. Y también los scouting son de situaciones. La defensa es presentada después. Metodológicamente, primero hago lo contrario a lo que hacemos. Primero, por ahí hacemos entrenamiento de situaciones sin jugada y después caminamos la jugada. El jugador medio que se va dando cuenta, pero después caemos la jugada. Hacemos lo contrario a lo que hacemos metodológicamente para aprender cosas. De lo analítico a lo global, un poco más para a aprender es de lo general, global. Para después particularizar. Sí. Bien, perfecto. Hay una cuestión, digo, Agustín, Ignacio y Raúl funcionan como asistentes del entrenador jefe, pero ahora yo quiero conocer un poco su pensamiento, y no desde lo colectivo, porque eso siempre está en manos del entrenador jefe, pero si viene un jugador individual y ustedes le dicen, mirá, esta estadística o estas cosas, vos tenés que saberlas sobre tu rendimiento para poder autoevaluarte y para poder mejorar de manera consistente a lo largo del tiempo. ¿Qué le sugerirías vos, Raúl, a ese jugador que debe saber dentro de las estadísticas tradicionales o avanzadas para poder ser mejor durante su desarrollo? Sí, está totalmente dentro de las posibilidades que nos daba Martín. Incluso cuando podíamos detectar algún inconveniente, por llamarlo de alguna manera, algún accionar de un jugador que nos estaba yendo en contra de lo que queríamos para el trabajo de equipos, teníamos toda la libertad de poder individualizar con ese jugador, poder transmitirle qué estaba pasando, incluso poder convencerlo, entre comillas, mediante el número, el rendimiento ofensivo, el rendimiento defensivo de lo que decía ese número. Esa opción la teníamos
si había un jugador que te estaba picando demasiado la pelota, si había un jugador que no estaba coordinando bien, porque como decía Diego hace un rato del Synergy en vivo, nosotros también, lo hacía Yanguela, hacíamos algo en vivo en una planilla donde tratamos de tener en cuenta todo el rendimiento de los diferentes sistemas ofensivos de nuestro equipo, para después poder calcular los números, cuál era realmente los sistemas que más usábamos, en qué momento del partido lo usamos y qué eficiencia tenían cada uno de ellos. Y eso nos permitía poder después, dentro de ese rendimiento, dentro de ese sistema que tenía más o menos eficiencia, poder individualizar cuál es él o los jugadores que estaban incidiendo en que no fuera tan efectivo el trabajo. Quiere decir que teníamos la posibilidad de individualizar a ese jugador para explicarle qué era lo que estaba pasando y qué era lo que tenía que hacer a partir de ahí. Bien, y en ese contexto, ¿vos considerás que hay alguna estadística universal que el jugador debe conocer de su propio rendimiento permanentemente y estar atento a ese número? ¿O depende de cada jugador? Sí, yo creo que depende de cada jugador. Porque si bien no hicimos nunca análisis grupales, como ya te dije hace un tiempo, tratamos de ir llegando individualmente a identificar cuáles eran los jugadores que les podía interesar. Por supuesto que no es conveniente mencionar nombres, pero encontramos algunos que día a día nos llamaban para poder comparar ese valor que ya le habíamos hablado en algún momento, en otro momento de la temporada se nos acercaban para preguntarnos cómo estaban. Y había otros que desde el primer momento decían, yo prefiero no mirar las estadísticas avanzadas, porque ningún tipo de estadística, porque me aturdo. Entonces a ese no había que molestarlo mucho, había que buscar la forma de hacerlo entender. Si se podía bien y si no, que siguiera como venía, ¿no? Ignacio, ¿cómo es en el día a día de usted lo individual? Mira, en ese sentido, Gregorio, las veces que nos ha tocado estar con la mayor, nos da esa libertad de, mostrarle tal o cual cosa a una jugadora. Yo no sé si es que tiene que saber la jugadora sobre la estadística o la métrica. Por ahí, si querés reforzarle un aspecto psicológico de confianza, sí, pero si no, simplemente mostrarle, mira, cuando vos ejecutás o utilizás tal acción de esta forma, el equipo tiene determinada eficiencia, y cuando vos utilizás esta acción con este otro fin, seguramente el equipo no tenga la misma eficiencia y el equipo necesita más de esto y no tanto de esto otro. Creo que es ponerle ese punto y no mucho más. Yo comparto de lo que hablaban hoy Raúl, Diego, y es algo que charlamos mucho con Agustín, que mostrarse como un sábelo-todo, porque el número así te lo define, es blanco-negro. O sea, anotás puntos o no anotás puntos, por ser un ejemplo vulgar. O sea, haces 30 o haces 5. No hay discusión sobre ese número. Es así de sencillo y así ponerlo en la métrica que vos quieras. Más que eso, considero que el jugador, jugadora o lo que sea no tiene por qué saber. Alguno o alguna será mucho más curiosa y querrá conocer cosas más puntuales o estará más a la vanguardia y te dirá, cuando ustedes rankean a las jugadoras por el EPS, ¿yo qué quiere decir? ¿Cómo lo hago crecer? Pero será un caso particular, individual y no mucho más que eso. Bien, Agustín, ¿algo de lo individual? Yo te pongo algo cortito. Yo, además del trabajo en la selección, yo trabajo en un club a 100% amateur, y yo también, cuando empieza la temporada, yo le planteo los roles que espero de cada uno de los jugadores y lo que esperan ellos, y en base a esa idea consensuamos, ¿no? Y yo después me apoyo en el número y decirle, bueno, mirá, nosotros necesitamos que vos seas punta de lanza en lo que es la generación de juego, y fíjate que vos cada 10 tiros que tomás das una asistencia o una asistencia potencial, porque a veces la asistencia depende de si el jugador, el compañero la mete o no. Entonces, mirá, acá hay algo que tenemos mal, o determinado jugador, mirá, nosotros necesitamos que vos seas la mayor carta de gol, y quizás al otro del equipo dice él, porque pasa eso. No sé, por ahí más en la realidad de Raúl y de Diego, que ahí obviamente está el factor monetario,
Pero bueno, ¿por qué él tira mucho? Y sí, mirá, él es nuestra carta goleadora y tira mucho porque él en el volumen que tira tiene el punto por posesión más alto del equipo. Entonces nosotros necesitamos que él sea el jugador que más ofensiva tome. Yo lo uso mucho desde ese lugar y incluso le muestro. O sea, le muestro, ellos saben, a principio de año les enseño, bueno, esta métrica significa esto, cada cosa, y a mí me gusta compartir con ellos los números y los análisis post juego. Bien resumido, corto, sin aturdirlo, sin volverlo loco. Hay algunos que yo sé que te escuchan 30 segundos, hay otros que te escuchan 3 minutos, hay otros que te preguntan y hay otros que realmente no le interesa. Van y juegan porque es su hobby y ya está. Bien, ya vamos llegando un poco al final de la charla. Me queda una pregunta que por ahora voy a apuntar a Diego y a Raúl, salvo que Ignacio y Agustín tengan algo para agregar. Pero digo, me parece que ya dentro del profesionalismo los sesgos de la estadística tradicional ya están un poco expulsados del ámbito entrenadores al menos. Y si no están expulsados, van camino a ser expulsados. Pero me parece que aparecen otros sesgos que no solamente aparecen en los entrenadores, sino también en jugadores y en público, que son los sesgos de no poder manejar la estadística avanzada por no conocerla en profundidad o por no saber administrarla bien. Digo, ¿cuáles son, no hablando en particular, sino en general, los sesgos que ustedes encuentran más comunes abarcando la estadística avanzada? Diego. Bueno, siempre como todo, hay un poco de negacionismo en algunas cosas de las que uno no conoce. Hay algunos que son naturales, hay otros que son un poco forzados. Y yo propiamente tengo muchos sesgos con respecto a la estadística. No me conformo con el número solamente. Yo tengo que saber muchas más cosas, me parece que siempre es incompleto. Pero no sé a qué te referís con sesgo, como por ejemplo, qué es lo más rechazado, ¿no? Una cosa así. O al revés, o qué cosas el entrenador, el público, el jugador ve tal número y da por sentado X cosa y quizás está perdiéndose una parte o hay cuestiones, como decía Agustín, que no se muestra solo con el número. Bueno, pero eso es el efecto visual de, por ejemplo, la cantidad de puntos que hace un jugador. Es un efecto visual porque igualmente un jugador que tiene mucho volumen de juego, la pelota en la mano, y hay un montón de cosas que eso es más. Nosotros no podemos culpar a nadie de que no tenga los conocimientos que tiene nosotros, y es público y disfruta del juego y de las emociones que genera un juego porque es hincha de alguno de los equipos. Nosotros yo creo que no nos tenemos que meter ahí. No, agarró un montón de rebotes, y nosotros después a lo mejor nos damos cuenta que no son valorados algunos jugadores por sus acciones, porque no se destacaron en un número grueso altamente visible, ¿no? Y tenemos que explicar el volumen de juego que tuvo para hacer ese número, no es tan bueno como vos te parece. Todas estas explicaciones, me parece que estamos en el profesionalismo. Salvo que sea necesario, yo no me meto ahí a explicar demasiado eso, salvo a un dirigente que necesite tener enfocarse mejor en lo que está opinando porque está opinando mal, o algún jugador mismo que no tiene el conocimiento que tenemos nosotros. Todos esos sesgos me parece que son normales en el deporte profesional, porque acá todo es materia opinable en el deporte profesional, porque nosotros, la estadística mide un montón de cosas que se pueden ver, pero hay un montón de cosas que pasan por la emoción, la idiosincrasia, el aquí y ahora, que no son inmedibles. Y yo creo que nosotros tenemos que estar un poco más serenos con el manejo de nuestros conocimientos para no aclarar esos sesgos si es necesario, porque también uno no puede andar aclarando todo el tiempo, ¿no? Me parece, pero qué sé yo te digo desde el más menos, que yo te lo digo porque algunos saben lo que es el más menos,
y hay otros que están mirando el partido, que le gusta el básquet, que no tienen ni idea de lo que es más o menos, es el quinteto que está en el campo, si fue positivo o negativo en puntos, y qué sé yo te puedo decir cómo lo miro yo al más o menos, en el análisis de quinteto, y eso, un elemento demasiado sesgado que lo veo, que hay un montón de periodistas que lo ponen como algo importante, otros periodistas que justamente lo llaman como un sesgo acertadamente, otros periodistas, otras personas que lo valoran muchísimo, ¿no? Con este tipo en la cancha tuvimos más 24. Pero bueno, yo por eso digo que me parece que esto es tan infinito como también es infinito las opiniones de las personas que rodean al deporte. El deporte, nosotros estamos en el núcleo del tratar de saber cada día más. No, me parece que son conversaciones de bar algunas, ¿no? No sé si te respondí bien, por ahí. Sí, yo apunto más, digo, dentro de la estructura que tenemos, y sigo con Raúl, para que también es más el área donde se ocupa todos los días en esto de la estadística avanzada, que muchas veces pasa que por profundizar tanto uno cree que sabe un montón y en realidad falta tener en cuenta un montón de otras variables, como decía Agustín respecto de, yo qué sé, aparece la división entre cómo anota el equipo rival, pero en qué momento y con qué regla defensiva del equipo contrario y en qué contexto de presión, es un playoff o y sacás el promedio. Digo, a esos sesgos habituales me refería, que algunos otros... No pasa nada, está mal hecha la pregunta. Si usted no entendió mal, es que estaba mal hecha la pregunta, profesor Badel. No, yo entendí mal. ¿Raúl? Sí, Javi, es la pregunta más difícil que nos hiciste hoy. Y comparto con Diego de que es un tema delicado, que no sé si estamos nosotros capacitados o autorizados para decir qué está bien y qué está mal. Porque en definitiva, mira, estamos acá nosotros cuatro con vos, y porque no sé si la palabra es que nos han encasillado dentro de las estadísticas avanzadas, que yo quisiera que de una vez y por todas no se mencione más el tema estadísticas avanzadas ni estadísticas inteligentes, y que podamos una vez y por todas decir estadísticas, porque son estadísticas, que cada cual use el que crea que es conveniente para el entendimiento del juego, que cada cual no lo use si no tiene ganas de hacerlo, porque en definitiva somos entrenadores, y una de las funciones de los entrenadores, entre tantas, tendría que ser el análisis estadístico para entender qué sucede en cada posesión, qué sucede en el partido. Yo de algo estoy convencido, que lo más importante es el juego, porque las estadísticas no te van a sacar campeón, pero de lo que sí tampoco tengo dudas es que te ayudan a comprender el juego, te ayudan, como todos los análisis que hacemos cotidianamente los entrenadores. ¿Qué me gustaría? Y si me desvío de tu pregunta, me ayudas. ¿Qué me gustaría? Poder ver, por ejemplo, en las páginas web que tenemos acceso a las 3-4 páginas, además de los números del BOESCOA, de las famosas estadísticas tradicionales, poder ver algún valor de estadísticas avanzadas. Por Eso ejemplo, me gustaría. Y los de posesiones, los del índice de eficiencia ofensiva, los del porcentaje de pérdida, recupero y asistencia, porque no es lo mismo. Los 4 factores. Los 4 factores de Oliver, porque el porcentaje de rebote ofensivo, porque no es lo mismo un equipo que tiene 15 pérdidas de promedio por partido que un equipo que pierde el 20% de las plays que tuvo en sus manos. Un número sale del otro, pero el análisis de calidad viene a partir del porcentaje. Entonces me gustaría ver ese número, me gustaría, y por favor que nadie lo vaya a tomar como un cuestionamiento, como una crítica, me gustaría ver al periodismo haciendo un análisis de básquet, no solamente a partir del número frío del BOESCOA, también haciéndolo a partir del número de calidad que te ofrecen las estadísticas avanzadas, porque en definitiva eso nos va a dar una imagen generalizada. Quisiera apretar una tecla en cualquier página y también ver esos valores. Pudiera ser en un futuro, no lo veo imposible. Reitero, el juego es lo más importante, Javi. Yo estoy convencido
de que el número, la relación entre el número y la imagen nos van a dar un análisis de juego cada vez más completo, cada vez más profundo, porque sin duda la única manera que tenemos de medir el rendimiento es ir al número. Lo que se puede medir se puede mejorar. Si vos no tienes una unidad de medida, no sabes si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Bien, antes de la última pregunta y repasando un poco, si tuviéramos que pedir a la estructura, ya sea el club, la Liga Nacional, el torneo que nos toque dirigir, repasando un poco, estaríamos pidiendo capacitación de aquellas personas que relevan la data de cada partido. Estaríamos pidiendo el manejo de Synergy, ¿sí? Soñando, ¿sí? Sabiendo que puede ser viable o no, pero digo, para mejorar la tarea de ustedes en el análisis de la estadística avanzada y en la reproducción de contenido para un mejor análisis del entrenador de turno. Mejores relevadores de estadísticas y capacitados. Synergy, ¿qué más? Agustín, ¿qué más? Ignacio. Si tenés lo que dijiste, o sea, si vos tenés fidelidad en el dato, después hay 1000 métodos que no me voy a poner a hablar porque no me corresponde, o sea, con Agustín, más allá de la formación que tenemos, somos bastante autodidactas, pero entonces no me corresponde hablar de los métodos para obtener la información que quieras, lo que quieras, todo lo que ves, salvo lo que sea tracking que hace la NBA, lo podés obtener, todo lo que vemos en Twitter o que muchas veces desde acá miramos, mirá lo que hace tal, mirá lo que hace, lo podés hacer, no hay ningún inconveniente. El tema es volver a lo mismo, qué utilidad tiene a la hora de competir, porque para qué voy a presentar algo o volverme loco por algo que no me sirve para ganar partidos o no me sirve para mejorar, poner el nombre que vos quieras. Y yo creo personas, mientras más personas dedicadas a analizar datos, más personas dedicadas al video, más eficiente es tu trabajo y más y podés ampliar mucho tu espectro de las cosas que vas a evaluar. Por ejemplo, como si yo solamente hago video y estadística, y bueno, mi tiempo, hay algo que es un recurso muy finito, que es el tiempo. A más personas se pueden hacer análisis más amplios. Diego, Raúl, ¿algo para agregar para que sería más fácil la tarea diaria? ¿Se les ocurre algo más? Sí, yo creo que la cantidad de personas del cuerpo técnico son insuficientes. Las que puede pagar un club, no digo ni que esté bien ni que esté mal, porque yo creo que si pondrían más personas. La capacidad económica de poder contratar agentes externos que te brinden el servicio. Nosotros ahí acrecentaríamos la cantidad de data previa y post partido y todo mejoraría. Y también creo que es el mismo problema que tienen los periodistas o las páginas que manejan información de básquet, que hay una acumulación de partidos diarios, yo le digo tracalada de partidos, que es bastante difícil dedicarle mucho tiempo al desglose de ese partido. Porque a mí me gusta ver cómo describen a San Martín en una página, todo, pero ese mismo tiene 6 partidos en un día y son 2 haciendo 6 partidos porque hay que mirarlos y hablar y poner opiniones o números. Y eso también marca también en la situación del nivel económico que tiene la actividad. El que mucho abarca, poco aprieta, entonces pasa un poco... No, y a veces hay que abarcarlo, está obligado, porque si se juegan 5 partidos en un día de la Liga Nacional, si vos te querés tener un medio y no tenés el dinero para pagar a la gente que cubra los 6 partidos, hay 2 personas que cubren 6 partidos. Y nos pasa a nosotros que estamos manejando un montón de variables y de instrumentos, de herramientas para poder analizar entre pocas personas. La tarea dividida, como dice Agustín, entre más personas siempre va a ser un poco de más calidad. Pero bueno, yo me parece que también esto nos pone en situación, ¿no? Nos pone en situación de qué nivel económico tiene
lo que realizamos en este momento en nuestro país. Raúl, ¿algo más? No, muy claro, muy claro. No sé hasta dónde nosotros, en este encuentro de ADN Coach dentro de ACEPA, que somos los entrenadores, vamos a tener alcance a resolver todas estas cosas que dependen en una primera instancia de la economía. De lo que más cerca estamos de gestionar será de la parte que nos corresponde a nosotros, poder entender hasta qué punto profundizar en un análisis de una estadística nos es positiva o no, nos sirve o no. No estamos acá en este encuentro para inculcar nada, porque realmente la verdad absoluta no la tenemos. Solo estamos tirando algunas ideas de un grupo de locos que hace un buen tiempo creyó que esto era importante y hoy nos encontramos un loco como vos que nos da lugar para que hablemos de nuestras locuras. Así que ojalá que sirva y que por supuesto estamos para transmitir lo poco que hemos adquirido en este tiempo. Bien, y me retiro a ver quién me puede ayudar con la última pregunta, que es un poco de color y un poco lo que pasa en el día a día, desde sobre todo esto que pasó con Facundo Campazzo y los Denver Nuggets. Necesito ayuda de alguno de ustedes, o de todos, para que la estadística del más menos pierda esta dicotomía improductiva de no sirve para nada o es la pura verdad. ¿Cómo hay que hacer para que ese más menos, con qué hay que combinarlo, para que ese más menos tome un valor más real al alcance del conocimiento de estos argentinos fanáticos de que Campazzo juegue un poquito más o un poquito menos, o cualquier otro jugador sufra un poco menos, o dentro de lo real, la verdadera importancia del más menos? ¿Quién está dispuesto a ayudarme? No, yo lo que te puedo aportar, primero, antes que nada, no seguí todos los partidos de Campazzo de la NBA. He visto algunos, soy muy consumidor de foros, soy muy consumidor de páginas de estadística. Y lo que te puedo decir, porque lo comprobé haciendo algunos trabajos con inteligencia artificial y machine learning, la métrica que más te ayuda o más influye a la hora de ganar un juego es el tiro de 3 puntos. Entonces, si Facu no logra mejorar su lanzamiento externo, es muy difícil que lo puedan mantener en la rotación. Eso hablo de mi pensamiento, te digo, desde atrás de una computadora, sentado acá, pero yo lo que intuyo, lo que creo llegar a inducir es eso. Y creo que algo de eso hay porque he visto ahí en redes sociales que está trabajando con un entrenador de tiro. Contrató, supongo que un poco debe venir por ese lado. Ahí Diego o Raúl que pueden aportar algo más capaz de ellos de su óptica. Diego. Yo creo que acá el análisis es, si analizamos el más menos fríamente en la parte negativa, yo analizo el más menos positivamente siempre. Más 24, más 6, más 8. Cuando es menos, vamos al quinteto. Porque si no, estamos viendo una parte. El análisis por quinteto, combinación de jugadores, rol del jugador, sistema. ¿No? Entonces, si el Campazzo tiene una característica y la pelota la lleva el Josic y al mismo tiempo está en el campo Barton, Campazzo va a tener un rol defensivo. Pero si no está Josic y pasa, o sea, si no analizamos quiénes son los compañeros de Campazzo en ese momento para que se produzcan parciales negativos y qué analizamos cuando se producen los parciales positivos, no vamos a ver bien cuál es. Porque yo creo que acá hay un problema. No es tanto Campazzo, sino cómo está armado Denver y los compañeros que tiene para que él combine. Estos son combinaciones porque Campazzo no es Curry, que los demás deben combinar con Curry. No, acá Campazzo tiene que combinar con alguien. Entonces, la NBA me parece que se trata de eso. Me parece que hay que ir a análisis por quinteto, participantes en el quinteto, sistema de juego de Denver, sistema de juego en ese momento, porque con Josic pasa una cosa, sin Josic pasa otra. Si está Barton en el campo pasa una cosa, si está
el hijo de Doc River pasa otra cosa, si está Hagan pasa otra cosa. Entonces, todo ese análisis me parece que es mucho más minucioso e interminable. A lo Picato, nunca se terminan, son ni 1.000.000 de preguntas que te vas haciendo una atrás de la otra. A lo mejor en todas esas preguntas ya se las hicieron, pero a mí me parece que si vos no combinás, te terminan corriendo y te dicen por el tiro de 3 puntos. Y lo resumen en una cosa muy pequeña, y no sé si es solamente eso, aunque eso sería muy importante, ¿no? Bien, ya me llevo 2 cosas. Una, desde lo individual, es no tanto el más menos, sino ver el tema del porcentaje de 3 puntos, que la máquina dice que si vos la metés de 3 puntos, el más menos ese automáticamente cambiaría. La segunda cosa, Diego, dijiste varias, pero me quedo con cuando el más menos es negativo, analizar el contexto de ese negativo. Raúl, ¿algo más para agregar con el más menos? No soy tan seguidor del más menos, me parece injusto el análisis, hacer un análisis individual del más menos cuando estás teniendo en cuenta lo que hicieron los otros 4 jugadores que están con buen cancha. Por eso me uno a lo de Diego, que es preferible ver las combinaciones, la combinación de jugador, la alineación de jugador en cancha me refiero, y me parece que es muy difícil evaluar o medir el rendimiento de un jugador por una sola métrica o por un solo valor estadístico. La definición número 1 de nuestro básquetbol dice que, en otras palabras, que el juego consiste en meter la pelota en un lado e impedir que la metan en el otro. Si vas a decir 50% de ataque, 50% de defensa. Después encontramos un grupo de entrenadores que históricamente dijimos, porque yo sí soy un entrenador defensivo, inevitablemente si no metes la pelota por el huequito te va a costar ganar aunque tengas muy buena defensa. Entonces vamos a enfocarnos en la parte ofensiva. Si quiero analizar el rendimiento ofensivo de un jugador, no nos vayamos a un solo parámetro. Miremos el porcentaje de efectividad de los tiros de cancha. ¿Para cuánto tira? ¿Para cuánto mete? Después vamos al número frío. Determinado jugador hace 20 puntos de promedio por partido, pero capaz que no estamos mirando que tiró para hacer 70 y no es un buen porcentaje. Si tiró para hacer 70 e hizo 20. Bueno, porcentaje de tiro de cancha. Porcentaje de tiro efectivo, el famoso EFG, el que te da un dato adicional, un valor adicional a los tiradores del área de distancia que se sobreentiende que deben tener menos eficiencia. Y terminemos en el orden de análisis con el índice de eficiencia ofensiva. Porcentaje de tiro de cancha, EFG, o lo que es lo mismo, tiro efectivo, e índice de eficiencia ofensiva. Cuando tengo esos 3 valores de un jugador o de un equipo en línea, entonces puedo hacer un análisis más eficiente de la efectividad del mismo o de la productividad del mismo. Ignacio, ¿algo para agregar? Yo creo que, mirá, yo soy todo lo que dijeron, comparto varias de las cosas que se expusieron acá recién con respecto. Creo que ellos hablan mucho de filosofía y de construcción de equipo, y cada decisión está amparada y fundamentada en varios aspectos. O sea, tienen en cuenta todos los aspectos del juego, aspectos humanos, aspectos competitivos y la ideología de la franquicia. Hoy por hoy yo también consumo muchos foros y cuestiones. Se está hablando de una reconstrucción y estarían hasta dispuestos a gestionar a sus figuras Denver. Por ende, hay algo ahí en cuanto a la construcción del equipo que no los terminó de convencer, y seguramente o no, en este caso Campazzo pueda quedar involucrado o no. Creo que la parte de mejora de tiro es una cuestión que es un pendiente que él tendría y lo estará haciendo de manera individual para él, y de última continuará su carrera o en el otro equipo de la NBA o en el mismo Denver o en cualquier equipo top de Europa. Cada vez que uno se involucra y conoce cómo toma una decisión una franquicia NBA, se da cuenta que atrás hasta muchas veces hay futuros premios Nobel de economía, además de la mejor escuela de entrenadores del mundo básquet hasta el momento, ¿no? Así que habrá muchas cosas a evaluar. Soy muy respetuoso, no digo por favor que no se malinterprete que alguien fue respetuoso acá opinando, pero sé que hay varios aspectos a tener en cuenta cuando toman una decisión, un jugador sí y un jugador no. Menos con Sacramento, que eligió a otro antes de Doncic.
Primero, me encanta lo que pasó porque la pregunta apuntaba... Una poco de risa, pero si no le ponemos un poco de... Vamos a dudar de la NBA también. Dudemos de todo, muchachos. La NBA se mandan unos pocos mundiales, con todo eso de Harvard atrás también. Y otros que no. Javi, yo te cuento una Nacho, rápido porque seguro esto Divac le midieron un voleo en Sacramento que eligió a Marvin Bagley Jr. en lugar de Onsi. Ya le pasó mucho en la NBA. Tenés razón. El que eligió antes a Bowie. Y después viene Daryl Morey, que tiene una pelota y cree que una bomba, sale corriendo. Armó un equipo que fue el que más partidos ganó en la rueda regular en 10 años, nunca salió campeón, pero ganó siempre para el equipo. O sea, hay una mezcolanza de conceptos ahí también, que algunos la tienen muy clara y tienen una filosofía y otros. Dudemos de todo, si no, ¿para qué hacer esto, no? Yo me quedo con dos cosas que pasaron recién, antes que me cuente Raúl su anécdota. La primera es esto que dice Diego de dudemos de todo. Digo, no dar por sentado nada hace que todos seamos un poquito mejores en cada una de las cosas que hacemos. Y la segunda cosa es que la pregunta por ahí estuvo mal formulada o por ahí pasa un poco de esto que veo que pasó, que es que hasta el mejor científico tiene pasiones. Y yo pregunté por el más menos y terminamos todos hablando de Campazzo. Y me parece que algo que provoca Campazzo en argentinos, estadounidenses y cualquiera que lo ve es sacar estas pasiones que hasta ahora teníamos contenidas, se transformó un poquito en una charla de café, producto de las pasiones que en parte provoca nuestro querido Facundo Campazzo. Raúl, ¿qué tenías para contar? Sencillamente me acordaba de Diego cuando mencionó el término dudar de todo, que en los buenos tiempos de trabajar con Diego y con Synergy a full, donde creíamos que Synergy había venido de otra galaxia, hacíamos un número manual, no coincidía con Synergy y ya queríamos llamar a Synergy. Incluso Diego más de una vez le escribió a Synergy un mail, no me dejes mentir, diciendo que no estaba de acuerdo con lo que estaba mirando ahí. Porque convengamos algo, son personas las que toman los datos en Synergy y no es un robot. Hermoso. Sí, señor. Hermoso saber eso. Pero bueno, yo voy a dar otro ejemplo. Gary Payton Jr. tiene 18%, 19% en 5 temporadas en la G-League, en 3 puntos. Yo lo vi en vivo cuando fui a la Summer League de la NBA en Los Ángeles. No sabe tirar al aro. Y ahora mete un triple de vez en cuando. Pero es un animal que ustedes no tienen ni idea. Pero no tienen ni idea de cómo corre y cómo salta. O sea, lo fueron masillando y entró a Golden State Warriors. O sea, que me parece que también analizar a Campazzo si es bueno o es malo por Denver Nuggets, nos estamos equivocando. Por más pasión que tengamos, Campazzo es bueno de por sí. Cualquiera, vos lo agarrás a Barton, lo ponés al Real Madrid y le decís, vamos, sacámonos campeón de la Euroliga y no sé si puede. O sea, es todo también muy cuestionable y se puede opinar porque la combinación y el lugar donde caes y que hay una... Y va de la mano, Diego, no nos dejemos llevar con lo que hablamos hoy de ponerle número a los intangibles. Exactamente. Porque seguramente, ¿qué número de todos los que vemos nosotros te dice que Campazzo presiona la bola y hace retroceder la ofensiva del otro equipo 4 o 5 segundos y eso termina en que tire un tiro forzado a otro jugador? Y quizás eso no... ¿Y de qué vale tener a Campazzo? Que haga eso si al lado está Barton que no defiende a nadie. Le conviene que juegue Highland, entonces metemos 3-4 triple más y vamos al 134 y no tener un equipo defensivo. Quedaba desubicado a veces Campazzo defendiendo también. Exacto. O sea, se las pongo más difícil todavía. Echemos a Malone y No, Malone es un genio para mí. Para mí. Y todavía no incluimos en todo este análisis de estadística avanzada el factor humano, digo, porque exactamente. Yo tengo un jugador que sus números no son buenos, pero los 4 compañeros, cuando ese jugador de compartir con él y se sienten a gusto con el pase que les otorga, sin que sea asistencia inclusive, simplemente administrando, y esa dinámica colectiva cambia. Con lo cual, sugerimos a la estructura argentina que incorpore
de manera firme el tema de las estadísticas avanzadas, sabiendo que no es receta suficiente ni para ganar ni para ninguna otra cosa, sino simplemente es un detalle más. Les agradezco profundamente el conocimiento que brindaron, la pasión, la charla. Es la primera vez que el programa se extiende 15 minutos porque ustedes decidieron seguir hablando entre ustedes y se los agradezco. No creo que Leo e Ison estén tan contentos como yo, pero no importa. Y además quiero hacer mención a dos cosas. Primero, a que los oyentes pueden escucharlo por Spotify, por iVoox, por Apple Podcast, pueden verlo por YouTube o pueden verlo en la plataforma de Uno contra Uno web. Y quiero hacer por último una mención importante, que creo que ustedes van a coincidir que es lo más importante, que es a Gaby Picato, porque me parece que si algo los une a ustedes cuatro es Gaby Picato. Y si alguien puso en la mesa de los argentinos la estadística avanzada antes de que la pusieran las grandes empresas del mercado internacional de estadísticas, fue Gaby Picato. Y me parece, honrarlo con esa mención, me parece que es correcto. Si alguno tiene algo para agregar al respecto o contar alguna anécdota de Gaby que lo agrande aún más, acepto. Si no, agradezco acá. Espero sigan con sus actividades de la manera que las hacen y lo disfruté muchísimo. Les agradezco. Hasta la próxima.